Hola amigos y amigas de Show del Marketing, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Ricard. En el día de hoy os voy a enseñar el proceso que pasé para llegar a ser diseñador gráfico, tanto para trabajar en una empresa como persona contratada, como a ser freelance o tener mi propia empresa. La verdad es que me hubiera gustado mucho en esos tiempos ver un vídeo como este, porque me hubiera ahorrado muchísimo tiempo. Te quiero explicar mi historia, cómo he llegado a dedicarme al tema del diseño gráfico y a poder emprender, y te lo quiero explicar para que tú te ahorres muchas de las cosas por las que yo pasé. Por lo tanto, pienso que va a ser un vídeo que te va a ayudar mucho. Quédate hasta el final, porque al final del vídeo te quiero explicar cuál es para mí el secreto del éxito de todo diseñador gráfico. Espero que lo disfrutéis y podéis dejar vuestros comentarios. Si os queréis suscribir a mi canal, pues esto me va a permitir hacer más vídeos o saber que interesan los vídeos que hago, y nos vemos dentro. Y he preparado una pequeña presentación para explicaros todos los puntos que a mí me permitieron llegar a dedicarme al diseño gráfico. Lo voy a hacer porque creo que es muy importante que sepáis cómo se pasa de a no saber diseñar, a saber diseñar, a tener tu propia empresa de diseño gráfico, ser freelance o trabajar para una empresa de diseño gráfico. Me presento un poco, soy Ricard, llevo ya bastantes años trabajando en el tema del diseño gráfico, emprendiendo, y aquí he puesto que soy emprendedor primero y después diseñador gráfico. Mi título oficial es diseñador gráfico, pero pienso que ante todo soy emprendedor, y lo bueno es que desde el diseño gráfico salen muchas cosas que te permiten emprender, y lo vais a ver en las siguientes diapositivas. Primero, lo que te enseñaré en este vídeo, pues he preparado los diferentes puntos para que lo sepas de antemano lo que vas a aprender o lo que te voy a enseñar. Estudiando diseño gráfico, muchas personas me preguntáis si es necesario estudiar, si no, si lo recomiendo. Os explicaré mi experiencia. Mi primer diseño para una empresa, el primer diseño entre comillas profesional que hice para una empresa, ¿cómo fue? No encuentro trabajo de diseñador gráfico, algo por lo que muchas personas pasan y llevan años en una rueda de la que no salen. Pienso que os puedo dar muchos consejos. Número 4, trabajar a tiempo parcial más ser freelance, es decir, trabajar, por ejemplo, en una pizzería más dedicarte a diseño gráfico como freelance. Esto también lo hice, te lo voy a explicar. ¿Cómo gané mis primeros 300 euros? Eso fue ya hace muchos años. ¿Cómo hice de profesor de diseño gráfico y cuánto ganaba? El tema de la sublimación, un tema interesante también, te lo voy a explicar porque ahí también entran temas de diseño gráfico. ¿Cómo gané 4.000 euros creando una tienda online? Te lo voy a explicar. Punto número 9, me largo a Londres. Punto número 10, creo mi propia revista. Punto número 11, pues ya un poco más actualmente lo que estoy haciendo. Voy a empezar por el punto número 1, lo tengo aquí en diferentes fotografías y un poco ilustradas. Primero, el tema de estudiar diseño gráfico. Mucha gente me pregunta, ¿qué hago? ¿Estudio diseño gráfico? ¿No va a ser una pérdida de tiempo? Etcétera. Hoy en día hay muchas personas que venden el tema de que no es necesario estudiar. Yo creo que siempre que se pueda es necesario estudiar, es bueno, es divertido, realmente te va a aportar mucho. Incluso pienso que si puedes estudiar de manera presencial es casi mejor, buscar buenos profesores, buscar un sitio que realmente te vayan a enseñar bien, porque hay muchos estudios hoy en día que sí, son perder el dinero, pero si haces un estudio como un ciclo formativo, un grado, etcétera, pues realmente le puedes sacar mucho provecho. Y también hay pues formaciones online que valen la pena. A veces hay formaciones online que son económicas y que valen la pena. Pero es para mí importante, dependiendo de tu edad,
dependiendo de los ingresos que tienes, si tienes trabajos y etcétera, pues yo siempre recomiendo estudiar. De hecho, recomiendo estudiar a todas las edades, pero hay edades que quizás es un poco más difícil. Pero puedes empezar a trabajar de diseñador gráfico, crear tu empresa, trabajar por otra empresa sin estudiar, es decir, pues siendo autodidacta. Claro que sí, sé mucha gente que lo ha hecho. Te voy a explicar casos de personas que han creado su propia empresa con muy pocos conocimientos de diseño gráfico. Punto número 2, mi primer logotipo. Como comentaba antes, pues el primer logotipo que hice para una empresa pues fue después de estudiar. Yo había acabado de estudiar diseño gráfico y estaba trabajando part-time, digamos a tiempo partido, para una empresa que repartía congelados. No tenía nada que ver con el diseño gráfico, pero les hice un logotipo para su empresa como trabajo final de mis estudios. Y me permitió, bueno, pues adentrarme un poco en el tema del branding. Y la verdad que no les gustó y a día de hoy, pues pensando en eso, la verdad que hice un trabajo que era un buen logotipo, pero no era para esa empresa. Pero simplemente fue el trabajo final de curso, no les gustó y nada, pues allí se quedó. Tengo que decir que yo en los estudios, y esto es algo que he aprendido a lo largo de los años, porque estaba pensando ahora mientras os explicaba esto, cuando yo presenté esta propuesta, que era el trabajo final, es decir, aproveché el trabajo final de curso para hacer este trabajo, saqué como un 6, no saqué muy buena nota. Lo digo porque a veces también hay un poco de confusión en el tema de ser buen estudiante, mal estudiante, en el tema de diseño, de otras cosas. He visto que a veces los primeros son los últimos y los últimos son los primeros, ¿no? Y esto te lo voy a explicar más al final, ya cuando acabe el vídeo, porque vas a entender el porqué de esto, ¿no? Que a veces los que sacaban mejores notas, los que eran los mejores diseñadores, quizás al final se han quedado por el camino. Todo tiene su explicación. Número 3. Sin trabajo de diseño y frustrado. Una vez acabé mis estudios, presenté mi proyecto final, me dieron el título, etcétera, empecé a buscar trabajo. Yo estaba trabajando todavía en la empresa de congelados a tiempo parcial, trabajaba 5 o 6 horas al día y buscaba trabajo, pero realmente no encontraba trabajo. En España habíamos salido de una crisis, o entrábamos en aquel momento en una crisis relacionada pues con el tema de las inmobiliarias, la crisis del ladrillo, y estaba la cosa bastante mal. Entonces yo estaba un poco frustrado, la verdad, empecé a sentirme frustrado porque buscaba trabajo y no encontraba trabajo. El problema no es que no había trabajo, es que no sabía buscarlo. Por eso te digo que pienso te puedo aportar cosas positivas haciendo este vídeo. ¿Por qué no encontraba trabajo? Si tú ahora me dices, mira, yo no estoy encontrando trabajo de diseñador gráfico, yo te voy a preguntar, ¿cuántos currículums envías al día? ¿Tienes el portfolio preparado? Aunque no sean trabajos reales, no esperes a tener trabajos reales porque pueden pasar muchos años. Puedes empezar hoy a buscar trabajo y lo vas a encontrar si eres consistente. Va a depender mucho del país también en el que estás. No es lo mismo si estás en España que si estás en Estados Unidos, que si estás en México, que si estás en Inglaterra. Pero tienes que hacer las cosas bien. Una de las cosas que te aconsejo es que te hagas una lista de empresas a las que quieres enviar tu currículum y cada día envíes al menos 5 currículums con el portfolio, una carta de presentación, y que llames a esa empresa diciéndoles a ver si han recibido tu currículum y qué les parece. Tienes que hacer un trabajo de picar piedra. Bueno, voy dejando cositas por el aire. Espero hacer otros vídeos porque son temas que podría dedicar muchas horas
hablando de ello, pero en fin, no me quiero enrollar demasiado. Trabajar de freelance, es decir, como no encontraba trabajo, seguí trabajando repartiendo productos congelados, iba con un camión. La verdad que ya estaba bastante harto de ese trabajo, pero bueno, es lo que me mantenía vivo, digamos. Y a los clientes que iba visitando empecé a ofrecerles mis servicios de diseño gráfico, es decir, iba a un restaurante a dejarle congelados y les decía pues que trabajaba o que me dedicaba a tiempo parcial a temas de diseño gráfico y que si querían podían contratar mis servicios. Así empecé a hacer, por ejemplo, páginas web, tarjetas de visita, flyers, etcétera. Esto fue bien porque de alguna manera se iba corriendo la voz de que yo hacía páginas web, incluso llegó a oídos de mi jefe, que no le gustó mucho, pero bueno, por lo poco que me pagaba, pues tampoco podía el chico ponerse muy serio. Entonces seguí trabajando en el tema del diseño gráfico y del tema de freelance más el trabajo como en una empresa de congelados. ¿Cómo gané mis primeros 300 euros? Pues fue a través de un cliente que conseguí haciendo esto que os comento y fue una página web creada con Flash. Seguramente ya sabéis qué es Flash, esto ya ha pasado de moda, ya no se usa, ya ni existe, eran páginas web que se hacían con un programa de Adobe que se llamaba Flash. La verdad que esa web era un pastel. Me pagaron 300 euros, pero allí aprendí una lección muy importante, porque este cliente lo tuve hace muchos años. Hace poco me pidió otra vez presupuesto para un trabajo y ya no le pedí 300 euros por una web, sino que le pedí 1.800 euros y se puso las manos en la cabeza. Lo que haces hoy tiene repercusión para el día de mañana. Y lo digo por el tema de los precios. No empieces a hacer las cosas gratis. No empieces a devaluar tu trabajo. No empieces a venderte barato. No empieces a ser un mercadillo del diseño gráfico porque nunca vas a salir de la rueda de hámster. Esto es una cosa que a mí me ha costado mucho aprender. Al final lo he aprendido. Pero si tú puedes aprender esto en el día de hoy, tienes mucho terreno ganado. El punto número 6, profesor de diseño gráfico. Como estaba solapando dos trabajos, no conseguía estabilidad económica, ni podía dedicarme a una cosa ni a otra. Me salió una oportunidad muy buena como profesor de diseño gráfico. Era un proyecto para chavales bastante jóvenes que no sabían un poco qué hacer con su vida, entonces era como enseñarles el tema del diseño gráfico. La verdad que fue un año muy intenso, me lo pasé muy bien, fue una pasada, aprendí mucho y pues tenía un buen salario como profesor de diseño gráfico, donde les enseñaba vídeo, les enseñaba Flash, Premiere, fotografía, Illustrator, Freehand, Photoshop. Hicimos un montón de proyectos y la verdad que fue un año muy enriquecedor. Después fuimos al tema de la sublimación. Esto era un proyecto que solamente duraba un año. Me hubiera gustado que hubiera durado al menos 2, pero bueno, eran cosas de subvenciones. Y empecé a experimentar con el tema de la personalización de la sublimación. Me costó mucho, conseguí ganar dinero con el tema de la sublimación, personalizar productos, pero fue algo que se quedó allí. No le di continuidad, aunque después en un futuro regresó. El punto número, de hecho, si no sabéis qué es la sublimación, pues básicamente se trata de personalizar productos a través de prensas térmicas, ¿de acuerdo? Entonces, como por ejemplo veis aquí esta taza, pues está hecha con sublimación. Los típicos souvenirs que veis, pues normalmente se hacen con la técnica de la sublimación, puedes estampar camisetas, gorras, tazas, etc. Punto número 8. Aquí ya esto ya cambia la película. Seguía yo pues con temas de diseño gráfico y pues buscaba ya clientes un poco más top, ¿no? Digamos.
Llegó a mí una empresa que necesitaba una tienda online, les hice un presupuesto, me lo aceptaron y era un presupuesto de 4.000 euros, era para crear una tienda a través de PrestaShop. Todo esto, ¿por qué os he dicho antes que no es necesario estudiar? Yo recomiendo estudiar, pero diría que el 70% de las cosas que aprendí fueron por cuenta propia. Estudiando diseño gráfico, lo que más me aportó es que aprendí como el concepto del diseño gráfico. Habían buenos profesores, habían otros que eran muy malos, pero alguno me enseñó cosas muy buenas referentes al diseño gráfico. Pero básicamente, más que aprender cómo se usan los programas, aprendí pues a diseñar, ¿no? A tener una coherencia, las tipografías, los espacios, a ordenar, digamos. Y os lo digo porque el tema de e-commerce yo lo aprendí por mi cuenta, era con PrestaShop, aprendí a hacer tiendas online y le hice este presupuesto a un cliente basado en 4.000 euros, entonces para mí eso ya fue subir de nivel. Pero ¿qué pasó? Que seguía sin encontrar hice este proyecto, otros, pero no tenía una estabilidad. Digamos que la cosa iba demasiado de arriba a abajo y no me permitía tener una estabilidad económica. No me sentía del todo feliz porque el trato con los clientes era muy complicado, seguramente porque no les cobraba lo que tocaba, es decir, cobraba muy poco por los trabajos, aunque esta tienda online de 4.000 euros estaba bien pagada, otros trabajos no lo estaban y eso me quemaba bastante. Pero era un problema mío que os aconsejo que tenéis que poner un precio a vuestras horas. Cuanto antes lo hagáis, mejor. Al final, como aquí estaba un poco aburrido, realmente necesitaba un cambio. Cuando digo aquí es en España. Me largo a Londres. Me marché a Londres a vivir una nueva experiencia y la verdad que fue una pasada. Realmente Londres cambió mi perspectiva de muchas cosas y allí empecé, pues, bueno, una vez llegué a Londres empecé a enviar currículums a lo típico, ¿no? Que es cuando piensas en irte al extranjero, pues a McDonald's, yo qué sé, a empresas de este tipo. El problema es que yo hablaba muy, muy mal el inglés. Bueno, es que mi nivel era muy bajo y por eso yo pensaba, bueno, pues ¿cómo va a ser que en un McDonald's no me cojan? Yo enviaba currículums a lo más fácil, ¿no? Que para mí era. Mi sorpresa es que no me cogieron, nada, pues enviaba currículums, no me cogían en ninguna parte y dije, ostras, pero a ver, ¿qué sé hacer? ¿Sé diseñar? Bueno, pues voy a probar de enviar mi currículum a una empresa de diseño. No tenía ni portfolio, lo creé allí muy mal, la verdad, si ahora lo viera me daría vergüenza ajena, pero dije, lo voy a enviar. Pasé por Leytonstone, en la Hyde Road, y ahí vi 2 empresas de diseño gráfico, me apunté su correo, envié un email con mi currículum y al día siguiente me llamaron las 2 empresas y me citaron para tener una entrevista. En ese tiempo, claro, yo no sabía inglés casi, pero estaba con mi expareja viviendo en un piso de Londres y allí pues esta persona me estaba escuchando la conversación que yo tenía, ella pues se quedó con los datos, digamos, y yo pude sacar un poco la hora de la entrevista, el lugar, etcétera. Fue un poco curioso. Entonces fui a esa entrevista, la primera, y resultó que no era una entrevista. El chico quería que le creara una tienda online. Bueno, lo que me sorprendió de Londres es que, aunque no sepas inglés, puedes trabajar. Es decir, no, al menos en las personas que yo no conocí, no te juzgaban por no saber hablar inglés. Si tenías talento, pues seguramente te iban a contratar a pesar de que no supieras inglés. Hay mucha gente que tiene un nivel muy bajo de inglés en Londres y trabajan en buenas empresas. Claro está que entre más nivel de inglés tengas, mejor, más oportunidades vas a tener, pero no es un impedimento y quedó demostrado.
Entonces el chico tenía una empresa que estampaba camisetas, sí, también hacía algo de sublimación, pero sobre todo lo hacía mediante técnicas directas de impresión, bueno, etcétera. Me pidió una tienda online, le hice un presupuesto, no me lo aceptó, bueno, ahí se quedó. Pero no sé si era el mismo día o al día siguiente, hago otra entrevista en la misma calle, en la misma High Road de Leytonstone. Hago una entrevista en una empresa que hacían diseño gráfico, hacían pues temas de rotulación, pancartas, flyers, business cards, es decir, hacían todo para la empresa, tanto a nivel, sí, era más cosas palpables como folletos, es decir, no era tan digital porque de esto hace unos años, y con lo que se ganaba mejor la vida era con los shop signs, que son estos rótulos que ves en las tiendas arriba, pues que sale el logotipo y el nombre de la empresa. La entrevista fue graciosa porque, bueno, a mí me costaba mucho comunicarme en inglés, pero esa persona me dio una oportunidad y para mí eso fue una pasada. Yo pasé de estar en en España sin encontrar trabajo, irme a Londres, es decir, sin encontrar trabajo como estable de diseñador gráfico, porque yo también buscaba una buena empresa que me diera la oportunidad. No encontraba esa oportunidad, me voy a Londres sin saber hablar inglés, consigo un trabajo de diseñador gráfico. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se entiende? Por eso aquí os voy desvelando un poco algunas cosas. Primero tenemos que hacer nosotros las cosas de la mejor manera, las cosas perfectas si podemos, pero muchas veces el entorno también nos limita mucho y eso es lo que pasa en países quizás como España o en otros países que las oportunidades no son tantas como Estados Unidos o Londres en este caso. Por eso, igual, pues depende la etapa que estés pasando de tu vida, quizás un cambio no te iría mal. Pero bueno, son ideas que voy soltando, cada persona es diferente, cada vida es diferente, simplemente os explico mi experiencia. Empecé en esta empresa a trabajar, hacía diseño con Illustrator, con Photoshop y hacía CorelDRAW también, hacíamos rotulación, vehículos con vinilo, varias cosas, aprendí un montón y la verdad que el jefe que tenía estaba un poco loco, me dejaba en el trabajo solo, tenía que coger las llamadas, yo no sé cómo me lo hacía, pero al final me enteraba casi de todo y nada, pues era un trato con clientes, tenía clientes que eran muy pesados, pero me divertí mucho, eran auténticos personajes, pero bueno, una experiencia que me acordaré toda la vida y que os recomiendo si podéis viajar al extranjero a trabajar de diseñador gráficos o de otra cosa, es una pasada. Bueno, yo estaba en Londres, estuve allí 2 años, trabajé en esta empresa, después de esta empresa yo me desgasté mucho, trabajaba yo creo que mínimo 12 horas al día, 14 a veces en esta empresa. Yo lo estaba dando todo, demasiado, no lo hagas por favor, no hagas lo que yo hice, nadie se merece que trabajes 12 horas al día, 14 y por un salario muy pequeño. Pero nada, fue una decisión mía que por algún motivo tomé, trabajaba mucho hasta que al final el cuerpo me dijo basta, entré como en un cansancio, bueno, muy extremo, empecé como a encontrarme mal, era tema ya de estrés, sí, era básicamente estrés, casi ansiedad, entonces tuve que dejar ese trabajo. Allí empecé a emprender también, compraba tintas en China, las vendía a través de eBay, de Amazon. Empecé a ganar dinero con eso, me cerraron las cuentas, me quedé en casa con mucho stock y nada, dije, ostra, ¿qué hago aquí? Bueno, estaba ya empezando a comerme la olla porque esto de trabajar desde casa también parece muy bucólico, pero al final es un poco, bueno, no es tan bonito como se pinta, sobre todo en Londres con el clima que hace. Entonces estaba en casa trabajando de freelance para empresas, vendiendo cosas a través de eBay, de Amazon, pero no estaba contento. Dije, tengo que cambiar,
me salió la oportunidad de trabajar en un restaurante mexicano que se llamaba Chilango. Ahora esto lo ha comprado la empresa esta empresa, ¿cómo se llama? La que tiene una campana que es un restaurante mexicano, es una franquicia. No me acuerdo cómo se llama, bueno, os lo apuntaré por aquí, me acuerdo. Sí, Taco Bell, se llama Taco Bell y Taco Bell compró a esta empresa, pero eso fue después. Esta empresa yo empecé a trabajar con el tema de pues haciendo burritos. Yo estaba de cara al público haciendo burritos, atendiendo al público. Me gustaba, la verdad que es un trabajo, trabajaba 5 horas al día, me lo pasaba bien, las otras horas hacía cosas de diseño gráfico, vendía por internet, pero fue una buena experiencia, conocí a gente también, una pasada maravillosa, me lo pasé muy bien, pero al final esta empresa, que era tipo una startup en esos momentos, era una empresa grande que estaba creciendo mucho, buscaban un diseñador gráfico y se enteraron que yo me dedicaba a eso y ahí me contrataron. Eso ya fue otra pasada, dije, es que este es el mundo de las oportunidades. Esto en España jamás hubiera pasado. Muy difícil que pase esto en España o en otros países. Ahí hay oportunidades y a veces sin buscarlas las encuentras. Entonces me contrataron esta empresa para llevarles pues temas de diseño gráfico para las redes sociales, los típicos banners del restaurante, tarjetas de visita, vinilos, en las pantallas donde salían los menús. Fue una experiencia muy buena y la verdad me gustó mucho. Tenía allí ya un buen salario, estaba ganando bastante bien. Pero de repente las cosas cambiaron y pues tuve que dejar Londres por un problema familiar de salud. Entonces tuve que regresar de Londres a España otra vez. Dejar Londres y llegar a España fue duro mentalmente, primero porque estaba por temas de salud de un familiar y segundo porque era volver a empezar de nuevo. Yo sabía que tendría que estar en España durante bastante tiempo, años, y necesitaba una motivación. Realmente no me motivaba ya a regresar a trabajar por cuenta ajena. Quería trabajar por cuenta propia, ganarme bien la vida y tener mi propio negocio. Cuando estaba en Londres vi una idea muy interesante, me pareció, era un tipo de revista, formato muy pequeño, vendían a través de la revista Formación, ofrecían formación. Cuando yo vi esa revista en Londres me gustó y me generó como cierta inquietud y en ese momento pensé que podría ser una buena opción en España. Y así pues nació esta revista que os enseño aquí. Es una revista de formación que dentro pues hay varios anunciantes. Esto se maqueta con InDesign Illustrator y este es el proyecto que empecé. Esto duró 5 años. Me asocié con una socia, aprendí un montón de ella, creo que los dos aprendimos el uno del otro. Fue una experiencia brutal, aprendimos un montón, sobre todo a hacer de comercial, a diseñar cosas más concretas. Bueno, era 360 grados, fue un aprendizaje muy muy bueno, la verdad que fue una pasada. Aparte de la revista, como os digo, bueno, pues es una revista física, se repartía en la provincia de Barcelona de manera física en diferentes puntos y era una revista que podías encontrar de forma gratuita en la calle. Nosotros cobrábamos a los anunciantes por publicitarse. Eso eran academias de formación de inglés, de oposiciones, cursos varios, deportes que se querían anunciar. Era todo enfocado a la formación. Esto estuvo genial durante 5 años. También hacíamos pues ya servicios de páginas web, llevamos redes sociales, impresión de carteles, rotulación, es decir, todo en torno a este nicho de mercado. También las carpetas, las típicas carpetas, libretas. Bueno, al principio fue difícil, pero poco a poco fuimos escalando y teníamos un buen salario, nos habíamos otorgado
porque la empresa era nuestra y nos iba bastante bien. Pero después llegó el coronavirus y, al igual que muchos negocios se fueron al garete. Ya en ese momento, también 5 años con con el mismo socio, ya empezaba a haber cosas que no funcionaban como el primer día. Yo tenía ganas de, no sé, de cambiar. Empecé a vender cursos online y decidimos pues separar nuestros caminos. Fue una situación dura porque una empresa de 5 años no es fácil cerrarla y bueno, y menos en España. Y después de esto, pues actualmente tengo mi propia agencia de marketing, digamos, donde hago tiendas online, páginas web, llevo redes sociales, temas también de publicidad y también doy formación a través de internet. Y ahora quisiera enseñar aquí algunas preguntas que he preparado para que os pueda servir de ayuda. Las típicas dudas. Preguntas que me suelen hacer y que pienso que os pueden ayudar. ¿Necesito estudiar diseño gráfico? La respuesta es no. Si tú quieres dedicarte al diseño gráfico, no necesitas estudiar diseño gráfico en un centro, en una academia, en un instituto, en una universidad. No te hace falta. Pero si puedes, yo te lo aconsejo. ¿Significa el hecho de que estudies diseño gráfico, significa que vas a trabajar de esto? No. He visto personas que han estudiado un módulo, un grado, un máster, tienen 40.000 estudios y aún están mirando qué más van a estudiar para poder trabajar de esto. El tema no está el secreto, entre comillas, no está tanto allí. Y ahora os voy a explicar. De todas formas, lo repito, si podéis estudiar, yo lo haría, yo volvería a estudiar. Estudiaría otras cosas, pero consejo, si os gusta el diseño gráfico, que lo estudiéis. Encontraré trabajo, lo que comento. Encontrar trabajo no depende tanto de tus estudios. Es importante, claro que sí, pero no al 100%. Trabajar para una empresa, una vez has estudiado, preparas tu currículum, tu portfolio, puedes trabajar para una empresa, claro, estaría genial. Y aquí entra en juego tus habilidades para enviar currículums, para hacer de comercial. Básicamente es venderte. Puedes trabajar en una empresa o puedo crear una empresa de diseño. ¿Puedes tú crear una empresa de diseño? Claro que sí. Si yo lo conseguí, tú lo puedes conseguir. De esto estoy segurísimo. De hecho, conozco a una persona que se fue a Londres sin tener ni idea de diseño gráfico, montó su empresa de diseño y ahora se está ganando la vida con una empresa que hacen rotulación, hacen vinilos, hacen tarjetas de visita, pero el tío no tenía ni idea de diseñar y ha creado su propia empresa y le está funcionando bien. Eso es una historia verídica, lo he visto con mis ojos y es algo que pasa. Me hago autónomo. Si tú estás empezando, quieres empezar, yo te aconsejo que no te hagas autónomo hasta que ganes bastante dinero, porque te van a fulminar impuestos, sobre todo en España. Si estás en el Reino Unido, en otros países, no, pero aquí en España ya tendrás tiempo ya de pagar autónomos y impuestos. Yo empezaría poco a poco y cuando ya tengas una base bien hecha, pues después te puedes hacer autónomo. Pero no empieces a ser autónomo si todavía no tienes una cosa un poco sólida. Puedes también, si no son facturas recurrentes, puedes facturar al año X dinero, X importe de dinero, no sé si son 10.000, 12.000 euros, pero en facturas y clientes muy esporádicos. No puedes ir haciendo cada mes 30 facturas, 20 facturas. Estos son temas legales ya, pero sobre todo aconsejarte que de momento no te hagas autónomo de buenas a primeras a esperar a ver qué pasa. Por lo tanto, ¿qué es lo que falla? O tú estás ahora diciendo, no tengo trabajo, soy diseñador gráfico, quizás he acabado los estudios,
quiero dedicarme a esto, no puedo, no encuentro trabajo, no puedo yo tener mi propia empresa. ¿Qué es lo que falla? Para mí se puede resumir en casi una palabra, aunque es como hay muchas cosas, pero yo te diría la palabra mágica, entre comillas, que yo te diría, que no hay ninguna palabra mágica, pero lo que yo te diría es, tienes que ser comercial. Sea que quieres crear tu propia empresa, sea que vas a trabajar para otra empresa, tienes que ser comercial. Cuando nosotros creamos esta revista, aquí dentro hay un montón de anunciantes que, bueno, pues todos estos pagaban para salir en esta revista. ¿Qué hacía que este negocio funcionara o no funcionara? No era si éramos buenos diseñadores gráficos, no era si el mejor papel impreso, no era muchas otras cosas, era si hacíamos bien nuestro trabajo de comercial o no, si sabíamos vender el producto. Claro está, necesitas una base, un buen producto, necesitas saber diseñar, pero el tema está en saber vender. Ese es uno de los secretos, entre comillas, porque no es un secreto, pero que mucha gente se olvida. Si tú vas a buscar trabajo para trabajar en otra empresa, también necesitas ser comercial, necesitas venderte, porque hay mucha gente que envían 4 currículums y se piensan que los van a llamar. Tienes que enviar mínimo 5 currículums con el portfolio cada día y tienes que enviarlo y tienes que llamar a esas empresas para ver si lo han recibido. Tienes que hacer funciones de comercial y eso es indispensable. Lo he visto con personas con las que he estudiado que eran muy buenas y no se han ganado la vida o no se ganan a día de hoy, que yo sepa, su vida con el diseño gráfico porque no han sabido hacer de comerciales. Han pensado, bueno, para dedicarme a esto tengo que estudiar. Y cuando acabas esto, empiezas otros estudios y otros, hasta que ya dices, al final te aburres. Yo he visto con mis ojos que un buen comercial sin saber diseñar se gana antes la vida que un muy buen diseñador gráfico sin ser comercial. Lo he visto. No quiere decir que después vaya a ser una gran empresa de diseño gráfico, pero incluso puedes contratar gente. Por lo tanto, podrías abrir tu negocio de diseño sin saber diseñar, aunque no sería lo lógico, pero con esto quiero decir que saber hacer de comercial es indispensable si te quieres ganar la vida como diseñador gráfico. En la escuela, antes al menos no te enseñaban esto, no te lo enseñaban, cómo vender tu producto. Todo lo pintaban muy bonito, pero la realidad allí fuera es muy distinta. Espero que esto te haya ayudado al menos a conocer un poco mi historia. Hay muchos detalles que te podría contar. Quizás más adelante haré más vídeos hablando de mi experiencia en Londres, de mi empresa, o sea, te puedo explicar muchas cosas, pero creo que te sirve como una orientación. Me gustaría que me lo dejes en los comentarios si te ha ayudado, si no te ha ayudado también, porque me sirve para hacer o no más vídeos como este. Y también en la descripción del vídeo te voy a dejar un link por si te puedo ayudar. También hago formación para personas que quieren ser diseñadores gráficos, tanto crear su propia empresa como trabajar para otra empresa. Os puedo dar mi orientación y voy a dejar un enlace con más información en la descripción de este vídeo. Suscríbete si no lo has hecho todavía para recibir pues notificaciones de los vídeos que voy subiendo. Deja tu comentario si quieres y encantado, estamos viéndonos en otros vídeos y nos vemos pronto. Chao.